Muchos me dirán, Señor, el día del juicio, en tu nombre profetizamos, en tu nombre, claro, predicamos, lanzamos demonios, hicimos milagros. Y Cristo contesta, nunca jamás os he conocido, aléjense de mí, obradores de maldad e iniquidad. Es gravísimo esto. Ahora, frente a esta confusión y desorientación provocada por las sectas y los falsos profetas, para no dejarse engañar y perderse eternamente, ¿cómo saber con certeza cuál es la iglesia que Cristo fundó? ¿Cómo saber? Este asunto necesita reflexión, mucha buena voluntad y también humildad. Ahora vamos a argumentar de una manera lógica, utilizando nuestra cabeza y no repetir como logros palabras. Vamos a utilizar nuestra cabeza. Primero, toda persona que es lógica y cree en lo que dice la Biblia y quiere hacer la voluntad de Dios debería aceptar los principios siguientes. 1. ¿Cristo escribió o no escribió la Biblia? No, Cristo no escribió nada. No escribió el Evangelio, ni mandó escribirlo. Cristo no escribió la Biblia, sino fundó una iglesia, formó hombres a los cuales comunicó su Espíritu Santo y los mandó a hablar y actuar en su nombre y autoridad. Por ejemplo, 2 Timoteo 2:2, Lucas 10:16, Mateo 28:19, Juan 20:19-23. Sí, Lucas. Juan, por ejemplo, 20:19-23, que dice cosas importantes. ¿Cuántas veces dice a San Pedro, pastorea mis ovejas, mis corderos? Sí, es importante esto. Es importante. 3 veces. Pedro, ¿me ama? Sí, Señor. Pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos. Entonces, Cristo no escribió una Biblia, sino que fundó una iglesia. San Pablo dice muy claramente, la iglesia del Dios viviente, columna y sostén de la verdad. La iglesia del Dios viviente, columna y sostén de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Entonces, primero, Cristo no escribió una Biblia, sino fundó una iglesia. Dejó hombres, representantes suyos, con su autoridad, en carne y hueso. Por lo tanto, hacer de la Biblia máxima autoridad es antibíblico. Es antibíblico. 2. ¿Cuál es la iglesia verdadera? La iglesia que Cristo fundó, ¿cuántos años debe tener? Al menos, no, 2000 años. Entonces, la iglesia verdadera, la iglesia cristiana auténtica, la iglesia de Cristo, debe necesariamente tener 21 siglos de existencia. ¿Por qué? Porque Cristo vino hace unos 2000 años en este mundo. Estamos en 2018. Entonces, la iglesia, no digo cuál es, digo, la iglesia que Cristo fundó, ¿cuántos años debe tener? 2000 años. Si mi padre murió hace 30 años, en paz descanse, y si me presenta un niño de 5, ese es hijo de tu padre, queremos que nos dé la mitad de la herencia, ¿qué voy a decir? ¿Es lógico? No, pues si murió hace 30 años, no puede tener un hijo de 5 años. Es imposible. Es imposible. Si Cristo vivió en este mundo, del año, sin entrar en detalles, del año 1 a 33, fundó su iglesia, dejó las cosas organizadas, lógicamente, su iglesia debe tener 2000 años. No digo cuál es, todavía no doy nombre. Pero ahí, esto es cuestión de lógica. Cuestión de lógica. Entonces, Cristo no escribió Biblia. ¿Ok? Fundó una iglesia. 2. La iglesia que Cristo fundó debe necesariamente tener 21 siglos. 3. Únicamente la iglesia de 21 siglos es la iglesia fundada por Cristo, es la iglesia legítima, la que escribió el Nuevo Testamento y la que garantiza que sí es palabra de Dios. Y por lo tanto, esta iglesia de 21 siglos es la que tiene la plenitud de los medios de salvación y la autoridad de Cristo. Ahora, de todas las que hoy que dicen ser cristianas, ¿cuál es la que puede demostrar que existe hace 2000 años? Y bien, la única que puede demostrar, y la historia demuestra que tiene 2000 años, es la iglesia católica. Católica. ¿Y qué significa iglesia católica? Significa iglesia cristiana universal. Vayan, prediquen, bauticen a todos los pueblos, bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la iglesia católica es la iglesia cristiana universal. Aunque la palabra católica no está tal cual en el Evangelio, la realidad sí, la iglesia universal. Cristo, al mandar a sus apóstoles a predicar a todo el mundo, todas las naciones, quiere una iglesia universal. En griego, universal significa católico. Bien. Entonces la iglesia, la historia demuestra
que la Iglesia cristiana universal, es decir, la católica, es la única que existe hace 2000 años. Y que esta misma Iglesia viene de los apóstoles a través de sus legítimos sucesores. Desde San Pedro, martirizado, crucificado de cabeza abajo al año 67 en Roma, hasta el Papa actual, y bien, esta Iglesia tuvo un jefe, un representante de Cristo en la tierra, llamado Papa, sucesor legítimo de San Pedro. De hecho, el Papa es San Pedro continuado. Únicamente la Iglesia Católica, que ha tenido 266 papas, puede proporcionarnos una lista de sus jefes, desde San Pedro hasta el Papa actual. Si usted va a la iglesia San Pablo extramuros, fuera de los muros en Roma, una grandísima basílica, y bien tiene usted la efigie, la figura de 266 papas, con nombre, apellido y fecha. 266 papas. Bien. Ahora, ninguna otra iglesia, o disque iglesia, puede proporcionarnos la lista de sus jefes de la sucesión apostólica. La sucesión apostólica es de suma importancia. ¿Por qué? Porque los apóstoles dejaron lugartenientes. Por ejemplo, San Pablo a Timoteo dice: lo que oíste de mí como obispo, entrégalo, transmite a hombres fieles, los cuales sean aptos para enseñarlo a otros. 2 Timoteo 2:2. Lo que oíste de mí, comunícalo a otros. Es así. Y San Pablo, capítulo 20, de los apóstoles, dice: Dios os ha puesto obispos al frente de su iglesia. Obispo es decir, sacerdote supervisor de los demás sacerdotes. Entonces, ninguna de las 50.000 disque iglesias hoy católicas, cristianas, evangélicas, protestantes, o no sé qué, cualquier nombre que se da, ninguna puede hoy darnos la lista de la sucesión apostólica. Si no puede mostrarnos esta escritura o esta sucesión desde los apóstoles hasta hoy, significa que fue fundada después. Y si fue fundada después, ¿qué tiene que ver con Cristo? Nada. Y si esta disque iglesia no fue fundada por Cristo, si no es obra de Cristo, y si no es obra de Cristo, fue fundada por supuestos profetas, sin ninguna autoridad. ¿Qué vale entonces una iglesia que no fue fundada por Cristo? Una iglesia que no fue fundada por Cristo no vale absolutamente nada. No es obra de Cristo, por lo tanto, no puede predicar de una manera correcta y legítima el Evangelio, ni santificar, ni salvar, aunque a la ligera pretenda ser de Cristo. Cristo dice: muchos dirán: Señor, en tu nombre profetizamos, lanzamos demonios, predicamos, etcétera, etcétera. Váyanse lejos de mí, obradores de iniquidad. Mateo 7, 15, 23. Entonces, una iglesia que Cristo no ha fundado, en lo concreto que es un instrumento de perdición que confunde a la gente, ya que Cristo afirmó que surgirán muchos falsos profetas y extraviarán a muchos. Extraviar, poner fuera del camino, San Mateo 24:11. Por desgracia es lo que hoy está pasando con la multiplicación de las sectas, de las falsas iglesias. Entonces, resumen de esto: 1. Cristo no ha escrito una Biblia, mandó a predicar. 2. La iglesia que Cristo fundó debe necesariamente tener 21 siglos. 3. Únicamente la iglesia de 21 siglos es la legítima. 4. La historia dice que la iglesia católica sí tiene 21 siglos. Demuestra, desde el año 107 tenemos pruebas por San Ignacio de Antioquía, segundo obispo de Antioquía de Siria, después de San Pedro, que se usó la palabra iglesia católica. En su carta a los de Esmirna, capítulo 8, habla de iglesia católica. Ahora, 6. Unos, para hacerse pasar por verdaderos cristianos, confunden la gente. Sí, pero la iglesia católica fue fundada por Constantino. Pretenden, testigos de Jehová, otras sectas. Y bien, totalmente falso. Número 6, mira ahí. Cristo, por ser Dios, no puede equivocarse ni engañarnos. Prometió a sus apóstoles, a sus sucesores, que Él estaría con ellos hasta el fin del mundo, y que las fuerzas del mal no podrían prevalecer contra su iglesia. San Mateo 28, 17, 19, 16 y también 18.
Por consiguiente, pretender que la iglesia verdadera se acabó en los primeros siglos y que Constantino en los años 325 fundó la iglesia católica es antibíblico, antihistórico, es mentira. Lo que hizo Constantino es, uno, fue poner fin a las persecuciones anticristianas, que duraron del año 64 a 312, y dos, él favoreció la junta de los obispos para rechazar una herejía que se llama arianismo, que negaba la divinidad de Cristo. Entonces, decir que Constantino fundó la Iglesia Católica es totalmente burlarse de la gente. Es totalmente falso. Desde el año 107 tenemos prueba que el conjunto de las comunidades cristianas se llamó Iglesia Católica. Iglesia Católica, la Iglesia Cristiana Universal. En el año 250 el juez pregunta a un mártir: ¿cómo te llamas, fulano? ¿Eres cristiano? Sí. ¿De cuál iglesia? De la católica, puesto que Cristo no funda ninguna otra. Ninguna otra. En el año 156, San Policarpo, discípulo de San Juan, fue martirizado en Esmirna, Turquía actual. Y bien, los cristianos de Esmirna escribieron una carta circular a los demás cristianos para explicarles qué había pasado. Y bien, dice: la iglesia de Dios que está en Esmirna, a todas la iglesia de Dios que está en tal lugar, y a todas que hacen parte de la iglesia santa y católica. Paz y bendición. Toda la literatura cristiana del siglo I al IV habla de la Iglesia Católica. Entonces, decir que Constantino fundó la Iglesia Católica realmente es burlarse de la gente, burlarse de los ignorantes. Un ignorante es como un niño, cree lo que le dicen, pero si le dicen mentira no vale. Entonces, Constantino no fundó ninguna Iglesia Católica, al contrario. Bien. 7. Otro argumento. Los que inventan supuestas iglesias desobedecen a Cristo y a sus legítimos representantes, a quien él dijo: quien a vosotros escucha, a mí me escucha; quien a vosotros rechaza, a mí rechaza. Ahora bien, quien rechaza a mí, rechaza a Dios Padre que me ha enviado. Lucas 10:16. Entonces aquí también es algo importante, que Cristo dice a los apóstoles y a sus sucesores: quien a ustedes escucha, a mí me escucha; quien a ustedes rechaza, a mí rechaza. Y quien rechaza a mí, rechaza a Dios Padre que me ha mandado. Entonces, es grave pecado rechazar la autoridad que Cristo ha dejado en esta tierra. Es grande pecado. Lutero fue un rebelde de primera. No me atrevo a decir las palabras que dijo contra el Papa, tan feas, tan absurdas, tan groseras. Entonces, todo fundador de secta que rechaza la autoridad, la sucesión apostólica, papa, obispo, sacerdote de la Iglesia Universal, bien, rechaza a Cristo mismo. Esto lo dice Cristo, San Lucas 10:16. Quien usted escucha, a mí me escucha. Quien usted rechaza, a mí rechaza. Quien rechaza a mí, rechaza a Dios Padre que me ha mandado. Ahora una persona puede decir: pero padre, ¿y cuando hay sacerdotes que hacen tonterías? ¿Y cuando hay problemas en la iglesia? Espere. Ni el Papa, ni el obispo, ni el sacerdote no puede cambiar la fe católica. La fe católica está sintetizada en el credo, es el catecismo. Entonces, cuando hay problemas, y bien los demás obispos, los sacerdotes, los que cuidado, esto no funciona. Y después de una crisis, pues se soluciona y que se continúa. Pero hay una autoridad, sí, hay autoridad apostólica. 8. Iglesia Católica y Biblia son inseparables. Rechazar la Iglesia Católica y Apostólica y servirse de la Biblia, que esta misma Iglesia nos transmitió durante 16 siglos, es algo ilógico. ¿Por qué? Porque Cristo, por ser Dios, es sabio y prudente, no dejó la Biblia como manzana de discordia entre sus discípulos. Fundó una iglesia, dejó un representante, que fue San Pedro y sus legítimos sucesores, los demás papas, para predicar, interpretar, defender su evangelio contra los manipuladores de la Biblia. Entonces, Cristo no dejó un libro mudo como máxima autoridad. Cristo no dejó la Biblia como manzana de discordia, dejó una autoridad. Quien a usted escucha, a mí escucha. Y quien a usted se rechaza, a mí rechaza. Si usted toma el Catecismo Mayor de San Pío X, ahí en la primera página, dice: ¿de quién debemos recibir la doctrina cristiana? La predicación del Evangelio. De la Iglesia Católica, no de cualquier iglesia.
Ahora la Iglesia Católica, cuidado, en sus ministros no tiene derecho de cambiar el Evangelio, ni hacer pasar opiniones personales. Tiene que predicar la fe auténtica de todos los siglos. Entonces Cristo no dejó la Biblia con masa discordia entre sus discípulos. ¿Por qué tanta fragmentación de las sectas protestantes? Porque tiene una masa discordia llamada Biblia. No tiene otra cosa. Y esto no funciona. La Biblia en la mano de los fundadores de sectas, dijimos, no puede defenderse, no tiene boca para desmentir las falsas interpretaciones e injustas acusaciones. Concretamente, la iglesia verdadera necesariamente debe ser, según el Evangelio, una, santa, católica y apostólica. Una, porque Cristo dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Santa, porque Cristo dio a los apóstoles que eran sacerdotes el poder de santificar las almas, bautizándoles, perdonando sus pecados y alimentándoles con su cuerpo y sangre y dándoles el Espíritu Santo. Católica, porque es universal. Cristo dijo, vayan, predican a todos los pueblos, todas las naciones. Y apostólica, viene de los apóstoles hasta la fecha. Eso se llama la sucesión apostólica. La iglesia verdadera debe tener necesariamente 2000 años, dijimos. Debe tener la misma fe, la misma moral, la misma autoridad mediante la legítima sucesión apostólica y la misma enseñanza desde Cristo hasta hoy. Ahora bien, aparte de la católica, ninguna de las 50.000 disque iglesias protestantes cumple con esas condiciones. San Juan 17:20. Ahora la Biblia nos habla de una sola iglesia. San Pedro, después de haber declarado que Cristo es el Hijo de Dios vivo, recibe del Cristo esta respuesta. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré no dijo mis, dijo mi iglesia, y las puertas del mal, del infierno, no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares sobre la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. San Mateo 16, 17 y 29. Ahora, nuestro Señor, dice mi, y no dice mis iglesias. Aunque iglesias estén en el mundo entero, es una. Jamás de los jamases, nuestro Señor habla de varias iglesias. Al contrario, nos advierte de no dejarnos engañar, extraviar por supuestos profetas que hacen su negocio con la Biblia manipulada. Eso es muy claro. Y San Pablo, por ejemplo, a Timoteo dice, oh Timoteo, que el obispo guarde el depósito, el proceso de la fe. La iglesia debe ser también católica apostólica, así como Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2:5, así la iglesia católica es la única iglesia que conduce a Jesucristo, puesto que ella sola fue fundada por Él para continuar su obra. Ella sola recibió el Espíritu Santo y la promesa de ser asistida hasta el fin del mundo. Hechos 1:8, Mateo 28:10, 20. Ella sola es la iglesia del Dios viviente, columna y sostén de la verdad. Es importante esto, ¿no? La iglesia del Dios viviente es columna y sostén de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Ella sola es la iglesia de la cual habla la Biblia. Separarse de ella es renunciar a Cristo. Que esta iglesia, por desgracia, tenga buenos y malos hijos o ministros, es otro asunto. Un católico, un ministro, un sacerdote que vive en pecado va a ir al infierno si no se convierte. Entonces, esto no es la iglesia, son malos hijos de la iglesia. La iglesia santa puede tener hijos pecadores, por desgracia. Cristo, pontífice, sacerdote supremo del Nuevo Testamento, Hebreos 4 y 5, formó a los apóstoles y les comunicó sus poderes. Los apóstoles, que son los enviados y depositarios exclusivos de la autoridad de Cristo, antes de morir dejaron sucesores legítimos. Esto es, formaron otros presbíteros y obispos, a quienes dieron el poder y la misión de predicar conforme a la fe que ellos recibieron, predicaron y transmitieron. Por ejemplo, 2 Timoteo 2:2, ¿qué dice San Pablo? Lo que oíste de mí, obispo Timoteo, comunícalo a gente fiel, capaz de comunicarlo a otras personas. Entonces, los apóstoles comunicaron la autoridad, la misión a sus sucesores, que llamamos hoy sucesión apostólica, es el obispo y sacerdote. El Papa es obispo de Roma, por eso se llama Papa, pero es obispo de Roma. Bien.
Ahora, desde el siglo I al XXI, siempre la Iglesia Universal Católica tuvo sacerdotes, obispos, y el obispo de Roma llamamos Papa. Ella sola tiene esta sucesión apostólica legítima. Es importante, ¿eh? Es importante. Los protestantes no tienen sucesión apostólica. No tienen sacerdotes, no tienen obispos. Aunque digan obispos orte, son simples laicos. La perdieron la sucesión apostólica. Porque Lutero, al ser separado de la iglesia, siendo simple sacerdote y no obispo, no pudo hacer otros sacerdotes. Entonces nombró catequistas, predicadores que llamó pastores. Entonces los pastores protestantes son simples laicos. Al contrario, los cristianos orientales de Rusia, de Grecia, de Egipto, etc., separados, los que llamamos ortodoxos, sí tienen la sucesión apostólica. Ellos sí tienen verdaderos obispos sacerdotes. Ellos tienen los sacramentos. Son separados por cuestión de obediencia a la autoridad del Papa, pero es otro asunto esto. Ellos tienen, los ortodoxos sí tienen sucesión apostólica. Sí, sí. Entonces, desde el siglo I al XXI, siempre la Iglesia tuvo la sucesión apostólica. Pablo escribe a su discípulo, al obispo Tito, dice: yo te he dejado en Creta, una isla de Grecia, para que arregles las cosas que faltan, para que constituyas presbíteros en cada ciudad como yo te he ordenado. Tito 1:5. Entonces, ahí Pablo dejó un lugarteniente que encarga de organizar y de hacer presbíteros. Otro lugar, San Pablo dice a los fieles de la ciudad de Corinto: os alabo porque observáis las tradiciones conforme os las he transmitido. 1 Corintios 11:2. Y otro dice, muy importante: mantened firmemente las tradiciones en que fuisteis adoctrinados, ya sea de viva voz, ya sea por carta nuestra. Esto está 2 Tesalonicenses 2:15. Entonces aquí vemos que la palabra de Dios, el que llamamos Evangelio, fue comunicado de dos modos: por viva voz y por carta. Las cartas las tenemos, no todas, pero tenemos. Pero la viva voz, ¿dónde está? Eso se llama la tradición apostólica. Decir que la palabra de Dios es únicamente lo que está escrito y nada más, no es correcto. San Pablo dice el contrario. Os alabo, mantened firmemente las tradiciones en que fueseis adoctrinados, formados, ya sea de viva voz, ya de tradición de carta nuestra. Entonces, lo de viva voz se llama la tradición apostólica. Y lo de carta, pues está escrito ahí. Es importante, ¿eh? Esto de sola escritura de Lutero es falso. Aquí dice que hay otra cosa. Hay otra cosa. Una secta, por ejemplo, que nació 2000 años después, no ha visto nada, no ha recibido nada, no escuchó nada, no tiene ninguna tradición apostólica, no sabe. Ni siquiera los protestantes pueden estar seguros de que la Biblia es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué garantía tienen? ¿Qué garantía tiene un niño sin la palabra de sus padres abuelos? Y registro. Uno hace confianza que es hijo de, ¿por qué? Porque siempre dijeron y hay tradición. La palabra tradición, de hecho, viene del latín. Significa transmisión y entrega del mensaje de Cristo, comunicado oralmente y por escrito. Oralmente y por escrito. Ahí San Pablo lo dice. También San Juan, en su segunda carta 12, tercera carta 13, dice: no quiero papel y tinta, voy a hablar de viva voz. ¿Y qué dijo? Tradición apostólica. Y esta de viva voz siempre fue comunicado en la iglesia, de sacerdote a sacerdote. Aunque no tuviéramos evangelio escrito, no importa. El mensaje fue comunicado y cada sacerdote tiene que recibirlo y comunicarlo. Por ejemplo, por la tradición sabemos que hay 4 evangelios canónicos verdaderos y no 8. En la Iglesia Católica, los fieles con sus presbíteros, sus sacerdotes, observaron lo que les fue transmitido y ellos lo transmitieron bajo la vigilancia de los obispos a las generaciones siguientes. Así pasó del siglo I al XXI. Ahora, la más antigua de las sectas protestantes fue fundada por un pobre sacerdote, Martín Lutero, en 1521 después de Cristo. Ahora bien, los protestantes que nacieron 16 siglos después de Cristo, de los apóstoles, nunca conocieron a los apóstoles de Cristo, ni los escucharon, ni recibieron la Biblia de ellos. Ni siquiera recibieron una autorización de los sucesores legítimos de los apóstoles. De ninguna manera pueden saber la correcta interpretación de la Biblia, que es el libro sagrado,
de la Iglesia Católica. Y San Pablo, para protegernos, dice, aunque nosotros mismos, Pedro, Pablo, Juan, aunque un ángel del cielo os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. Lo dijimos ya y ahora vuelvo a decirlo, si alguno os predica un evangelio distinto del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1:8. Toda interpretación de la Biblia que contradice la fe católica apostólica de 2000 años es un evangelio distinto. Todas las sectas, incluso las evangélicas, disque evangélicas, predican, por desgracia, un evangelio distinto, diferente del que predican los apóstoles y sus legítimos sucesores. Tenemos lo que llamamos los padres de la iglesia, esos gigantes de santidad y sabiduría, explicaron todo esto. Entonces no es que tomo una Biblia, interpreto. Poner la Biblia en manos de cualquier pobre que apenas sabe leer un poquito, realmente es un suicidio. ¿Por qué? Porque este libro fue escrito hace 2000 años, hace 3000 años, 3250 años, los primeros libros de Moisés. Entonces es un problema gravísimo. Por ejemplo, cuando dice, no harás imágenes, ok, pero entienda bien, ¿imágenes de qué? ¿De falsos dioses? Sí, de santos ángeles. De un lado dice, haga imágenes, de otro lado dice, no haga imágenes. Entonces ellos siempre dicen, no hagas imágenes, sí, hijito, pero el Éxodo, capítulo 20, dice, no hagas imágenes de falsos dioses. El Éxodo 25, 18 dice, harás imágenes de ángeles querubines. Y ellos atacan a los católicos con tanta mentira de no harás imágenes, mientras dice, harás imágenes. Entonces la Biblia sí es el libro de la Iglesia Católica. Y hablando, como dijimos hace rato, de los predicadores no autorizados, San Pablo los califica de falsos apóstoles, obreros engañosos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. También sus ministros, dice. Sus ministros, es gravísimo esto. Es gravísimo. Esto está Corintios, segunda carta, 11, 13, 14. Ese es algo tremendo e increíble. Cristo nos advirtió, se levantarán muchos falsos profetas, disque profetas más bien, y engañarán a muchos. Y obrarán grandes señales y prodigios, al punto que si fuera posible, los mismos elegidos serían tentados de seguirlos. Por eso hace falta humildad y conocimiento de la sana doctrina y la doctrina de la iglesia, tal cual siempre fue explicada. Ese es San Mateo 24, 11. La iglesia debe ser también apostólica. Cristo mandó a sus apóstoles y sucesores anunciar su evangelio. Mateo 28, 19 y 20. Los apóstoles predicaron y dejaron representantes, lugartenientes. Por ejemplo, San Pablo escribe a Timoteo, obispo, lo que has oído de mí, transmítelo a hombres fieles, los cuales serán aptos para enseñarlos a otros. Entonces, uno comunica la autoridad a otro. Según Timoteo 2:2. En la Iglesia Católica, desde San Pablo, los obispos, que son los guardianes de la fe, los supervisores de los demás sacerdotes. El obispo es sacerdote mayor, tiene la plenitud del sacerdocio, sí. Es el supervisor de los demás sacerdotes. Episcopos en griego significa supervisor, ¿sí? Inspector. Entonces los obispos católicos, bien, desde San Pablo hasta la fecha, han comunicado lo que han recibido. Y los apóstoles dejaron esos obispos como guardianes del depósito de la fe. 1 Timoteo 6:20. San Pablo dice, oh Timoteo, obispo, guarde el depósito. Los protestantes traducen, guarde lo que te fue confiado. Lo que, aquí dice, guarde el depósito. ¿Cuál depósito? De la fe. ¿Por qué los obispos deben guardar el evangelio, el depósito de la fe? Y bien, para evitar el robo y la confusión y la mala explicación. El hecho que el Lutero diga, Biblia, libro mudo, máxima autoridad, cada quien lee e interpreta a su modo, esa es una perversión del Evangelio, es una falsificación, es una catástrofe. Y por culpa de esta palabra de Lutero tenemos actualmente tantas sectas. Entonces la Iglesia, además de ser una santa y apostólica, debe ser católica. ¿Por qué? Porque la palabra católica viene del griego, significa universal,
La Iglesia Católica es la Asamblea Universal de los fieles cristianos del siglo I al XXI. Entonces, en el espacio y en el tiempo. Decir católico y decir cristiano es lo mismo. La Iglesia, dice Santo Agustín, una bella fórmula, es el pueblo cristiano esparcido por toda la redondez de la tierra. Bonito, ¿no? La Iglesia es el conjunto del pueblo cristiano esparcido por toda la redondez de la tierra. Eso lo dijo Santo Agustín. Desde el año 107, Santo Ignacio Mártir, obispo de Antioquía de Siria, segundo obispo, después de San Pedro, utilizó el término Iglesia Católica, Iglesia Universal. Ahora, ¿de dónde vienen las demás sectas? Un poco de historia. Los rusos, por ejemplo, y griegos, eran católicos hasta 1054. Se han separado y se dijeron el título de ortodoxo. Pero hoy todavía dicen en el credo, creo en la Iglesia una santa católica y apostólica. Los protestantes, de todo lo que llamamos hoy evangélicos, bien, empezaron con Martín Lutero a partir de 1521 después de Cristo. Un sacerdote rebelde, expulsado de la Iglesia, excomulgado y que se juntó con una monja. No es glorioso. Sí, es gravísimo pecado. Los anglicanos, los de Inglaterra, Anglia significa Inglaterra en latín. Los anglicanos fueron fundados en 1534 por el rey de Inglaterra, Enrique VIII, porque el Papa no le permitió el divorcio. Tampoco es glorioso. Tomó 5 mujeres, mató 2 de ellas. Y él, su hija bastarda Isabel, mataron 72.000 católicos que no querían la separación. Ahora también Calvino, otro en Suiza, un tirano de primera. Y bien, de esas 3 fuentes, por desgracia, nacieron todas las demás sectas. Todas las sectas actuales nacieron de la revolución luterana y del cisma y adulterio de Enrique VIII. Por ejemplo, los Testigos de Jehová fueron fundados en Estados Unidos en 1871 por Carlos Taz de Russell, anticristianos de primera, rechazan la divinidad de Cristo y la Santa Trinidad. Los mormones en 1830 por José Smith. Un día se despertó este señor y dijo: Dios me dijo, tengo que restablecer la poligamia. Tomó al menos 40 mujeres con nombre, apellido y fecha. No vale, lo mataron por sus fechorías de hecho. En México otra secta que se llama Luz del Mundo, en 1926, por Eusebio González. Y los que hoy se dicen cristianos son sectas subproductos del protestantismo que se hacen pasar por cristianas, pero son protestantes. Y ni protestantes son, porque ya no queda nada. Un amigo mío, de obispo, acaba de publicar una lista de 107 disque iglesias, todo lo que sea evangélico y pentecostal, cuyo bautismo no vale. Ya no tiene nada, pobre gente, ¿no? Ya no tiene nada. En el año 1900, un pastor protestante llamado Parham pretendió recuperar los dones del Espíritu Santo con una mujer superficial, inventó un rito que llamamos pentecostal. El Espíritu vino, pero no era el Santo. No era el Santo. Y después comunicaron esto, bailan, gritan, lloran, ríen, no sé qué. Pues el demonio puede intervenir sin ningún problema, porque los ángeles malos no han perdido su conocimiento de ángel, han guardado su conocimiento de ángel, entonces pueden hacer muchas cosas de falsos milagros. Entonces todas las sectas actuales sí son fruto de la revolución de Lutero y por desgracia ninguna es verdadera, no tiene ninguna garantía de veracidad, de nada, ni legitimidad. La Biblia, la historia, el sentido común y la justicia los condenan como usurpadoras de misión y de función. Jeremías 23, 21 y 25, Mateo 7, 15, 23. En conclusión de todo esto, nuestro Señor Jesucristo dijo: cuídense de los falsos profetas. Cuídense con mucha cautela. Vienen a ustedes con vestido de oveja, pero por dentro son lobos feroces. Vienen a quitarte con la Biblia la fe cristiana auténtica, la fe heredada a los apóstoles. Esto no vale, no es justo. No es justo, porque interpretan de una manera errónea. Por ejemplo, en un lugar Cristo dice: el Padre es mayor que yo. Entonces Cristo no es Dios. Y sí, pero en otro lugar dijo: yo y el Padre somos la misma cosa. El que me ve ve el Padre. Entonces distingo. Como hombre es inferior, como Dios es igual. Padre y Espíritu Santo son solo Dios, consubstanciales.
Muchos me dirán, Señor, en tu nombre lanzamos demonios, profetizamos, hicimos milagros, y Cristo dice, aléjense de mí, obreros de iniquidad. San Mateo 7:15. Por desgracia, en la crisis actual, muchos de buena fe siguen a sectas pensando estudiar la Biblia, pierden la fe católica con la mala explicación de la Biblia falsificada. Se han separado de la católica para seguir iglesias ilegítimas que no tienen nada de legitimidad y de veracidad. La solución es que regresen a la una santa católica y apostólica.